Acústica Agronegocios, la primera cadena de agronegocios en México. ¡Ya comenzamos! Estimados amigos productores de alimentos de nuestra querida República Mexicana, productores y productoras de nuestra querida y muy querida República Mexicana, le damos la más cordial bienvenida a su programa de Acústica Agronegocios, un programa, como saben, que hacemos con toda la buena intención, con toda la mejor de las energías para tratar de llevarles información oportuna a su mesa, a su parcela, a su área de trabajo, con la única intención de mejorar nuestra capacidad productiva, su capacidad productiva. Recordarles que nos pueden sintonizar en el 1150 de amplitud modulada a lo largo y ancho de la Ciudad de México y en su zona conurbada. Y en nuestra querida República Mexicana estamos disponibles en más de 20 estaciones radiofónicas, tanto en amplitud modulada como en frecuencia modulada, listos y dispuestos a ser sintonizados por ustedes. También disponibles en todas nuestras redes sociales como Acústica Agronegocios, en donde estamos deseosos y gustosos de esperar sus comentarios, sus críticas y sus sugerencias, pero sobre todo aquellos temas que son de su interés para que nosotros nos demos a la labor de buscar a los especialistas, a los expertos, a los productores, para que se les ponga esta información en la mesa. El día de hoy, y muy a tono con la temporada navideña, nos hemos dado a la tarea de hablar, además de buscar entrevistas con diferentes personas y diferentes actores. El día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con el maestro en ciencias Arcadio Hernández Bautista, quien es profesional fitosanitario autorizado en la mosca de la fruta y labora actualmente en el Comité Estatal de Sanidad Vegetal en el estado de Puebla, con quien hablaremos del tejocote, una fruta que es característica de la temporada navideña. ¿Quién no se ha tomado un ponche y quién no ha tomado un ponche con tejocote? Para ello saludamos al maestro en ciencias Arcadio. ¿Cómo estás? Muy buenos días, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias a ti por prestarnos parte de tu tiempo. Eres profesional fitosanitario autorizado. Esto de facto te pone ya la característica de tener todo el conocimiento suficiente para hablar en particular de la mosca de la fruta y más particularmente hablando de la mosca de la fruta en tejocote en Puebla. ¿Nos puedes introducir, por favor, al tema? Claro que sí. Primero comentar que el cultivo del tejocote es de gran importancia económica, principalmente en los estados del centro del país. Comentarle también que su uso está relacionado con las costumbres de los pueblos. Podríamos comentar que hay dos usos o dos picos importantes de uso de la fruta y de comercialización, por lo tanto, que serían en esa temporada para las ofrendas de Día de Muertos y posteriormente para las posadas, en los ponches, como ya comentabas acertadamente, en el mes de diciembre. Pero también tiene usos en la industria, tiene usos en la alimentación incluso de animales de granja, en la preparación de ates, mermeladas, licores, etc. Es un fruto de gran importancia por su composición química. Es rico en vitamina C, en carotenos, en hierro, calcio, fósforo, que son importantes para la alimentación humana. Sin duda una fruta, además de muy sabrosa, muy reconocida. ¿Qué tan extendido está esta plantación forestal no maderable, frutal, esta fruta temporal? Me decías que en el centro del país, Puebla, ¿qué otros estados presentan y qué características agroclimáticamente hablando debería de tener, o tiene más bien, la zona en donde este cultivo se da? Sí, otros estados que producen donde hay tejocote, los aledaños al estado de Puebla, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, y de acuerdo con cifras oficiales,
En el país hay 890 hectáreas registradas con este frutal, y de esas 890 hectáreas, 845 hectáreas se encuentran en el estado de Puebla. Puebla, por lo tanto, es el principal productor de esta fruta y también es el principal exportador de esta fruta a los Estados Unidos de América. Antes de entrar al tema comercial, esta zona del centro, Puebla, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, tiene, agroclimáticamente hablando, características similares. En el tejocote, como en el durazno, las horas frío, en la manzana, es requerido también ciertas características para que nuestros amigos productores que estén interesados sepan si es su zona es apta o no para la plantación del tejocote. Sí, de hecho, bueno, es un cultivo caducifolio, como ya lo comentabas, igual que el durazno, la pera, la manzana, y se da en estas condiciones donde tenemos bajas temperaturas a partir de, bueno, en el invierno, y se ha caracterizado, se ha descrito como un frutal con bajo requerimiento, un frutal rústico. Sin embargo, para condiciones ya comerciales, si queremos realmente competir o tener una buena producción, se requiere, pues obviamente, al igual que frutales como la manzana y el durazno, de un manejo adecuado, manejo de la nutrición. Es afectado si no hay presencia de agua, es afectado obviamente por las heladas, si coincide con la floración, o bien por las granizadas también, si coincide con el desarrollo del fruto. Entonces, si es un cultivo que, si bien es cierto, no es tan exigente y se da en estas condiciones templadas, sí requiere y sí debemos darle un manejo adecuado para poder tener una producción adecuada y ser competitivos en el mercado. Claro, si pretendemos entrar a mercados exigentes como la exportación, lo rústico ya no aplica. Digo, el rústico aplica cuando uno está pensando en consumo local, en la elaboración de conservas o algún otro derivado. Pero si estamos ya deseosos de entrar a circuitos de comercialización exigentes, necesitamos darle un mínimo manejo establecido. Hablando de esto, del manejo requerido para este caducifolio, en el entendido de que estamos en circuitos de comercialización con vías de exportación, ¿cuál es, digamos, el paquete tecnológico básico, mínimo requerido para que alcancemos los volúmenes y las calidades necesarias para poder entrar a estos circuitos? Sobre todo, considerar que bueno, las condiciones ambientales han cambiado drásticamente. El año pasado hubo un problema muy fuerte de granizo. Este año hubo un problema de sequía, de falta de agua en el momento en que el fruto lo requería. Por lo tanto, se requiere de incrementar o modificar o crear infraestructura en las unidades de producción. Es importante, a lo mejor, contar con mallas antigranizo, algún sistema de riego eficiente. Sabemos que el agua no es un recurso limitado, entonces necesitamos mejorar su uso, contar con el manejo de podas, manejo de la nutrición y el manejo del control de plagas. Plagas importantes como la mosca de la fruta, el barrenador de hueso y en general un manejo fitosanitario adecuado en las huertas para poder competir y tener fruta de calidad, fruta que pase a la exportación y que no tenga problemas de residuos de agroquímicos, por ejemplo, ¿no? Entonces se requiere un manejo adecuado. ¿Residuo de qué, perdón? De agroquímicos. Agroquímicos. Sí, es otro tema también que está pendiente, que se está analizando, se está tocando, pues, sobre todo porque no hay productos autorizados para el cultivo del tejocote. Entonces se usan más bien productos o agroquímicos de manera preventiva y el manejo o la realización de prácticas culturales en las huertas. Es un cultivo de ciclo anual que puede ser llevado a una lógica agroecológica, prescindir completo o de manera paulatina del uso preventivo o curativo de productos químicos. Se requiere más bien el uso preventivo de productos que no sean tan residuales, combinando su uso con prácticas culturales como la poda, la poda de formación, desde la formación de los árboles, la poda de sanidad, pero más que nada el uso preventivo
de los agroquímicos. Y bueno, también mencionar ahí que la manera tradicional, se puede decir, de producir tejocote era intercalarlo con cultivos anuales, maíz, frijol, haba, calabaza, que se da en eso, bueno, eso forma pues un entorno agroecológico. Eso es sumamente interesante, es un cultivo que se puede combinar con cultivos anuales como el maíz, el haba, en estas asociaciones tipo MIAF, en laderas, es propicio para estas condiciones, ¿no? Yo he visto muchas plantaciones de durazno asociadas con maíz, con haba, pero también se puede hacer estas prácticas, estas buenas prácticas con el tejocote, sobre todo si hay un buen manejo en poda, ¿no? Para que la menga por donde circula la labranza pueda pasar de manera correcta, ¿no? Es correcto. ¿Qué tanto producimos en una hectárea con un buen manejo, con digamos, manejo que tú ya describiste? El rendimiento promedio en estas huertas es de 6 a 8 toneladas por hectárea. Mencionar que la manera tradicional es tener el cultivo, como te mencionaba, en los linderos de las huertas, de los terrenos, o bien, sea alrededor nada más, o bien formando terrazas en las laderas, y en esos espacios que quedan libres, ahí es donde se siembran los cultivos anuales. Uh-huh. Sin embargo, en las últimas huertas, y dada la importancia que ha cobrado este cultivo, se están estableciendo huertas intensivas de tejocote, manejando a lo mejor 1,000 o 1,200 plantas por hectárea. Obviamente ahí ya no se intercala con cultivos anuales y el rendimiento oscila de 20 a 22 toneladas por hectárea. De 20 a 22 toneladas siendo un cultivo exclusivo en tejocote. Un monocultivo, así es. Un monocultivo. Tenemos que irnos a una pausa comercial. Me gustaría dejar bien sentadas estas cifras con un buen manejo en un tipo de cultivo donde sea propicio la asociación de cultivos anuales, tanto pudiendo ser en linderos o en terrazas. Con un buen manejo podríamos llegar hasta las 8 toneladas. Y en un monocultivo intensivo, con un buen manejo podríamos llegar hasta las 22 toneladas de producción al año por hectárea. Vámonos a una pausa comercial, regresamos de la misma y si estás de acuerdo, le entramos ahora sí al mercado. ¿Cuánto vale, cuánto cuesta, si es rentable o no es rentable el cultivo del tejocote? Vamos y venimos, no tardamos. Continuamos en Acústica Agronegocios. Estimados amigos productores, estamos de vuelta aquí en su programa Acústica Agronegocios, hablando ahora del agronegocio del tejocote. Para ello tenemos la oportunidad de platicar con el maestro en ciencias, Arcadio Hernández Bautista, quien es profesional fitosanitario autorizado en la mosca de la fruta y labora en el Comité Estatal de Sanidad Vegetal en el estado de Puebla, hablando del tejocote. En el primer bloque de la entrevista nos dedicamos un poco a analizar las características agroclimáticas que debiera tener una zona para el cultivo del tejocote. Hablamos un poco sobre los paquetes tecnológicos ideales, idóneos para el cultivo de este producto, tanto en asociación con cultivos anuales como en cultivos intensivos, con monocultivos. Hablamos un poco de los rendimientos. Arcadio, ya vimos más o menos con el manejo cuánto podemos llegar a producir, pero ahora hablemos un poco de los costos de producción. En esta lógica de este paquete tecnológico mínimo ideal, ¿cuánto más o menos de mantenimiento? Entiendo que la instalación de la parcela implica una inversión mayor porque se requiere la planta y labores especiales, pero hablando de mantenimiento anual de esta plantación, ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuánto le cuesta a un productor? Desafortunadamente ese dato no lo manejamos. Uh-huh. El productor está más acostumbrado a trabajar con su familia y difícilmente lleva una relación de gastos, una bitácora de actividades y de costos para sacar los costos de producción que me estás preguntando. Uh-huh.
Pero sí, lo que sí podemos comentarte es de que, obviamente, si lo que dicen ellos es de que si no, en un cultivo asociado, si no eh, se recupera el recurso, si no hay una ganancia del cultivo anual, el tejocote. Entonces, una eh, recuperación complementaria de la ganancia que se obtiene de los cultivos anuales con la ganancia que se obtiene de los frutales. Y por lo tanto, las actividades también que se realizan en el cultivo de maíz, frijol, haba o calabaza benefician también directamente al cultivo del tejocote. Desafortunadamente ese dato no lo tenemos en este momento, pero sí podemos decir que es rentable o es más rentable cuando se maneja como cultivo asociado con otros frutales y con otros cultivos. Sí, de acuerdo, sin duda, sí. En la exportación, ¿cómo le va al productor? Sí, aquí quiero comentar, es un cultivo importante, sin embargo, económicamente no era atractivo de 2015 hacia atrás. En 2015 se abre el mercado de exportación a los Estados Unidos de América y puedo contarte que ese año se exportaron 143 toneladas y de ahí se ha ido incrementando el volumen cada año, de tal manera que el año pasado se exportaron 1.357 toneladas. Antes de 2015, el precio del kilo de tejocote, cuando se iba muy bien a los productores, costaba 1.20, 1.50, un peso con 20 centavos, un peso con 50 centavos. Y lo que hemos visto en estos años que empieza el mercado de exportación, el kilo en promedio durante la temporada alcanza los 16 pesos. Entonces es una diferencia muy marcada en cuanto a los costos de venta de la fruta. Obviamente se requiere una mayor inversión, sobre todo en el manejo de plagas y enfermedades, porque es el requisito que pide Estados Unidos para poder ingresar esta fruta a su mercado, que vaya libre de plagas y enfermedades. ¿Necesita el productor que tiene el interés en entrar al ciclo de exportación, al circuito de exportación, además, por supuesto, de cubrir los requisitos en calidades, tamaños, colores, etcétera, etcétera, algún certificado que alguna institución emita que es un producto que cumple las características fitosanitarias para poder entrar al mercado estadounidense? Así es. Hay una normatividad, hay un manual, un procedimiento que debe de cumplir, sobre todo realizar las acciones de manejo integrado de moscas de la fruta en sus huertas. Y de ahí acercarse a la figura cooperadora. En este año es el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Puebla, para registrar sus huertos, y en esos huertos, ahí es donde entro yo, le doy el seguimiento a las acciones que se realizan de monitoreo, de control, y al final emito una tarjeta de manejo integrado, que es la que se requiere, y es la que nos va a decir primero que en esa huerta no hay mosca de la fruta, que se están haciendo las acciones de la campaña contra mosca de la fruta, y por lo tanto se puede emitir un certificado fitosanitario. Claro. Los datos que nos dabas al inicio de este bloque, del 2015, 143 toneladas en exportación, y el año pasado 1.357 toneladas, sin lugar a dudas nos habla de un crecimiento en un esquema de agronegocios sumamente importante. Este crecimiento se debe a que muchos productores se han incorporado a este manejo con el manual que ustedes proponen y con este proceso de seguimiento, o porque el número de hectáreas sembradas ha aumentado, o porque los rendimientos se han disparado, o a todas. Sí, más bien sería el conjunto de todas. El productor, bueno, ha visto obviamente el beneficio en el bolsillo. Se requieren más acciones, aparentemente es un mayor gasto el que se debe realizar en las huertas, sin embargo el beneficio pues es mejor. Y obviamente al tener un recurso económico, el productor invierte en sus huertas con podas, con fertilizaciones, algunos tienen posibilidad de regar, pero sobre todo han visto ese beneficio en el bolsillo, ¿sí? Y aquí también es importante mencionar lo siguiente: el Comité Estatal de Sanidad Vegetal implementa la campaña nacional contra mosca de la fruta en las regiones donde se está implementando o donde están las huertas para exportación, y eso beneficia también a los productores. En cierta forma hay una combinación, una simbiosis,
Hay participación de los productores en la campaña. La campaña ayuda al productor realizando acciones de control en áreas donde ellos no hacen, ¿no? El productor hace control directamente en sus huertas y el CESABEP, a través de la campaña, en áreas marginales, en áreas donde hay tejocote silvestre, en barrancas donde nadie hace control. Entonces es una combinación de todas las que me comentabas, pero sobre todo el beneficio que ven los productores en el bolsillo al exportar la fruta. Y también mencionar que al mejorar el precio de venta o al estar la fruta para exportación, también se ha beneficiado el precio de la fruta para mercado nacional. Al quitarle un poco de oferta a ese mercado, hace que el valor de esta fruta se incremente, incluso el valor de la fruta que va para industria, que antes de 2015 costaba 50 centavos, hoy este año está de 5 a 6 pesos el kilo de esa fruta que va para mermelada, que ya no entró en los circuitos de exportación ni de mercado nacional. Para dar una referencia, hace rato me decías que 16 pesos, más o menos, el precio por kilo en exportación. ¿Y en el mercado nacional en cuánto se está moviendo? De 8 a 10 pesos. De 8 a 10. Y hasta 5 pesos la fruta que ya va casi para mermelada, para conserva, que no requiere estar en óptimas condiciones, ¿no? Así es, la fruta que se madura en el árbol, que se cae del árbol y que en años pasados se quedaba, y era una pérdida pues para el productor, pero también era una fuente de presencia de plagas, de favorecer la presencia de plagas enfermedades, porque la fruta se quedaba ahí en las huertas. Claro, era un problema, ya hoy lejos de ser un problema es un ingreso adicional. El precio jala todo. Interesante cómo el precio del mercado de exportación ha jalado el precio en el mercado nacional. En promedio, más o menos, ¿cuánto se va a exportación y cuánto se va a mercado nacional? Bueno, para este año se tiene una estimación de 1.800 toneladas de las huertas que están inscritas en el programa de exportación. Cada año se mueven más o menos 3.000 toneladas que se va a la industria y el resto, se va al mercado nacional. ¿Y más o menos cuánto es la estimación de cosecha este año? Decías 1.800 a exportación, 3.000 a la industria y el resto a la nacional. ¿Cuánto es el resto más o menos? Estamos hablando, de acuerdo con los datos oficiales, más de 5.000 toneladas de fruta que se produce en el estado de Puebla. Y es que en México también nos gusta tomar ponche con tejocote. No debemos nunca perder de vista el mercado nacional. Estoy de acuerdo que el mercado extranjero ha jalado a Estados Unidos, valora mucho este producto, pero esta también es una fruta que a nosotros nos gusta mucho, ¿no? También es importante que en la mesa de los mexicanos no falte el tejocote para elaborar un rico ponche, ¿no, Arcadio? Así es le llaman el corazón de las fiestas de diciembre, ¿no? De las posadas. Así si no hay ponche, no hay posadas, y para que haya ponche tiene que haber tejocote. Además, culturalmente hablando, en esta zona de Puebla es una fruta que tiene mucho interés desde el punto de vista tradición, fiesta. Seguramente hay municipios en donde se celebra la fiesta del tejocote. Efectivamente, en el municipio de Calpan celebran la feria del tejocote, donde se expone la fruta y todos los derivados de esta que realizan ahí de manera artesanal los productores. Muy bien, Arcadio, nos quedan 2 minutitos. ¿Algo más que quieras comentar? ¿Cómo quieres cerrar esta entrevista? Antes, por supuesto, agradecerte tu tiempo y tu disponibilidad para platicar con nosotros y con los amigos de Acústica Agronegocios. ¿Con qué quieres cerrar, Arcadio? Pues agradecer la invitación. El trabajo que está realizando el Comité Estatal de Sanidad Vegetal es muy importante en la zona. Lleva varios años trabajando en la campaña y el beneficio se ve ahí para los productores, reduciendo la presencia de plagas, mosca de la fruta, barrenador de hueso y otras plagas que se presentan en el cultivo del tejocote. Y mencionar también que todo este trabajo es posible gracias al trabajo coordinado que existe tanto con la representación estatal de la SADER en Puebla, el SENACICA, el gobierno del estado que también participa en las campañas, obviamente el personal técnico del CESABEP y de los productores, que al final de cuentas son los que realizan las acciones en las huertas
y el beneficio que ven pues va directamente a sus bolsillos. Por delante siempre los productores que estén interesados en entender la agricultura como un esquema de negocio, un esquema rentable, siempre debe de ser reconocido a los productores y por supuesto a todos los técnicos, a los profesionales como tú, fitosanitarios y autorizados, que hacen una labor en conjunto junto con el Estado y el gobierno federal para que tanto en Estados Unidos como en México tengamos tejocote de buena calidad a un precio justo que permita el crecimiento de este agronegocio. Arcadio, muchísimas gracias. Nos tenemos que ir a una nueva pausa comercial. Regresando de la misma, entraremos a un nuevo tema de análisis. Muchas gracias, Arcadio. Continuamos en Acústica Agronegocios. Estimados amigos productores, estamos de vuelta aquí en su programa Acústica Agronegocios, un programa que hacemos con la mejor de las intenciones para brindarle información oportuna para el mejor desempeño de sus funciones y responsabilidades como productores de alimentos. Cambiando de tema, pero manteniéndonos en los frutales, en los bloques anteriores nos centramos hablando del tejocote. Hoy vamos a cambiar en este momento al limón persa. Para ello tenemos la oportunidad de platicar con Sergio Alberto Curti Díaz, quien es investigador del proyecto de frutales tropicales, de frutas tropicales en el campo experimental de Cacaxtla, todo esto en el INIFAP. ¿Cómo estamos, Sergio? Muy bien, aquí estamos a la orden. ¿En qué parte de la República te encuentras en este momento? En Veracruz. En Veracruz. Es cerca del puerto de Veracruz. Cerca del puerto de Veracruz, está a 34 kilómetros del puerto, está el campus oriental Cotazla. A 34 kilómetros del puerto. Así es. Una zona muy propicia para los frutales, ¿no? Bastante. Y para los cítricos ni se diga. Y primer para productor los cítricos. A nivel mundial, a nivel estatal, a nivel nacional, Para los cítricos. Casi tenemos el 50% de superficie de limón, de naranja, toronja y mandarina. Solamente el limón mexicano, sí, pacífico, es más importante. ¿El 50% de la producción se centra en esta zona de Veracruz, en los cítricos? Sí, más o menos. Estamos hablando de naranja, mandarina, limón, todos los cítricos. Los cítricos dulces y limón persa. Y limón persa. Hablemos de limón. ¿Cómo andamos en producción de limón en esta zona comparado con el promedio y el rendimiento a nivel nacional? Bueno, es muy variable aquí para la zona del Golfo de México, es muy variable, hay productores muy buenos, productores medios y productores un poquito bajos, pero las medias estadísticas que no dicen mucho, pero al final son una referencia, andan en 14 toneladas por hectárea, ¿no? Sin embargo, aquí hay productores que están produciendo arriba de 50 toneladas por hectárea, ¿no? No son muchos, pero sí los existen, ¿no? O sea, lo que es un indicativo de que el potencial del cultivo es bastante alto, ¿no? ¿Y qué es lo que hace este productor que cosecha 50 toneladas al año que no hacen los que cosechan 14 toneladas al año? Muy buena pregunta. Realmente todo parte, y si me permiten, por favor, es la cantidad de planta por hectárea. Densidades. Es un factor. Este productor sí maneja obviamente arriba de 600 árboles por hectárea. En ese dato que le estoy dando, que le calculamos, hicimos un ensayo experimental ahí, y le calculamos hasta arriba de 100 toneladas, pero en la parcela experimental, ¿no? O sea, con su manejo. Pero él tenía 761 árboles por hectárea. Una cosa importante es la cantidad de árboles, pero otra cosa mucho más importante es cómo están arreglados en campo esos árboles, lo que se llama arreglo topológico. Y creo que eso es fundamental para todo productor. Y es un error muy común aquí sembrar con sistemas de plantación no muy buenos, ¿no? Sistemas de plantación hay el cuadrado, marco real, que ese es, así como dice, es un cuadro. Un cuadrado, sí. Hay el triángulo, el triángulo tresbolillo, que tiene 15% más que el cuadro, o marco real. Y el otro es el rectángulo, que ese, dentro de hileras hay distancias más cortas que entre hileras. Bueno, hay uno más que es el marco real con un árbol en medio que le llaman
marco real en 5 de oros. Yo creo que ese es el peor sistema de plantación que existe. Y sí lo existe, sí lo hay en la región. Es muy común que los productores lo hagan. ¿Y eso qué significa? Que en un principio las primeras 3, 4 cosechas van a ser muy grandes, pero el momento que empiecen a sombrearse entre ellos... Claro, las copas se van a pegar unas con otras, ¿no? Exactamente. De hecho, la recomendación número 1, quien sabe de cítricos y a nivel mundial dicen, una vez que ya arreglaste tu cuestión de nutrición y de agua, el siguiente factor es cómo vas a manejar la luz solar. Entonces ahí es importante, obviamente las hileras siempre deben ser de norte a sur y permitir que el sol llegue en la mañana por el lado oeste de los árboles y por el oeste en la tarde, ¿no? Pero para que llegue siempre hasta abajo de la copa, se requiere que la distancia entre hileras no sea tan corta, ¿no? Claro. Mucho menos meter un árbol en medio, porque ese sombrea todo y eso acaba la producción, pero increíblemente rápido, ¿no? ¿Hemos hecho ensayos de esto? No, te escucho. ¿Han hecho ensayos? Hemos medido con productores en 2, 3 huertas y hemos podido ver cómo los árboles orilleros producen fácilmente 60% más que los árboles de adentro. Los árboles de adentro, una vez que las copas se juntan, los primeros frutos están a unos 70, los hemos medido, unos 70 de altura, mientras que los árboles orilleros están prácticamente en el suelo. Entonces, en esta huerta que les digo que evaluamos producciones de más de 100 toneladas, si todo se comportara como los árboles de experimento, estarían arriba de 100 toneladas. Obviamente que hay fallas, hay replantes, etcétera. Entonces el productor modestamente dice, no, yo ando por 50, 60, a veces 70 toneladas por hectárea. Y eso es porque cuando maneja bien la luz. Entonces, siempre debe haber luz, debe llegar la luz a la parte baja del árbol. Los árboles de hileras vecinas no deben sombrear, deben permitir la luz que llegue hasta la parte baja de la otra hilera. Claro. Porque si no, ¿qué pasa? O sea, está muy claro, o sea que tan pronto hay sombra o hay falta de luz en la parte baja, lo primero que va a hacer el árbol es dejar de producir flor. Tiene un follaje muy bonito, pero ya no hay flor. Sin flor no hay fruto. Y después ya no hay fruto. Y después ya no hay hojas. La copa se va creciendo y se va hasta arriba, ¿no? Entonces, ese es un tip muy práctico para los productores que quieran podar. O sea, que ¿cuándo deben podar? Pues tienen que estar pendientes siempre que en la parte baja de su copa haya flor. Si ven que no hay flor, inmediatamente ese año tienen que podar porque está faltando luz. Entonces, ese es algo muy práctico y obligado. Entonces, cuando alguien mete mucha alta densidad de plantación, está obligado a controlar el tamaño del árbol. O sea, cuando menos una poda al año, debe hacerla. En la literatura hay un investigador que propone un árbol modelo, o sea, eso es figurado. Pero dice, un árbol modelo, y se apega mucho al limón persa, sería de una altura de 2,5 metros y de un diámetro de 2 metros. ¿Por qué? Porque los cítricos, casi la gran mayoría de los cítricos producen nada más el metro externo de la copa. Entonces, si un árbol mide 6 metros de diámetro, es un arbolón tremendo, pues nada va a producir el metro externo de la copa. O sea, 1 metro y 1 metro van a quedar 4 metros al interior, que eso se llama volumen de copa improductivo. Entonces, no conviene, o sea, se están desperdiciando espacio, ¿no? Es mejor tener árboles pequeños, aunque se peguen dentro de la hilera, aunque se peguen, se junten. De hecho, ya en las altas densidades de plantación, no nada más cítricos, en manzano, en cualquier tipo de frutal en el mundo, ya la unidad de producción, el árbol como unidad de producción se perdió. Ahora son setos de producción, ¿no? Entonces, se siembra junto, dentro de la hilera, los árboles a los 4, 5, 6 años ya se unieron, pues no importa. O sea, tenemos un seto de producción en el lado este, cuando le da el sol en la mañana, y un seto de producción en el lado oeste. Y eso es lo mejor, ¿no? Y estar pendiente de que no rebase la altura los árboles para que no se sombreen, ¿no? Se tenía antes... ¿Cómo ha cambiado un poco el manejo, ¿no? Antes
Yo recuerdo haber recorrido esas zonas y se tenía la creencia que mientras más grande fuera el árbol, mientras más hoja tuviera el árbol, más fruta iba a dar. Y ahora resulta que es todo lo contrario, ¿no? Un árbol bien formado, bien podado, con suficiente nutrición y con suficiente luz y bien arreglado en el marco de formación, nos dará mayor producción. Los mitos han cambiado, ¿no? La forma de ver la producción de los cítricos, de los frutales en general, ha modificado sustancialmente, ¿no? Bueno, un árbol grande siempre va a producir más que un árbol pequeño. Pero cuando hay árboles pequeños, en lugar de la densidad común aquí en Veracruz, y que es muy común, ahí la gran mayoría tiene 7 por 4 metros. Y con eso hace una densidad de población de 357 árboles por hectárea. Y son árboles que pueden crecer libremente, que rara vez se juntan, y produce más que un árbol pequeño. Pero cuando uno incrementa la densidad de población, lo que tiene la obligación de tener árboles de porte bajo. Entonces son más pequeños, producen menos que un árbol grande, pero por hectárea producen mucho más. O sea, en otro ensayo que hicimos en mandarino, bueno, estamos hablando de limón, pero mandarino es de altas densidades, una mandarina Fremont que tiene una arquitectura erecta, de 4 años estaba produciendo 54 toneladas por hectárea. ¿Por qué? Porque estaba 3x3. Entonces, simplemente por eso, o sea, tenía 1,111 árboles por hectárea. Pero al 5.º año ya tenía problemas de luz. Entonces, hubiera sido bien fácil que en lugar de 3x3 hubiera puesto a 4x2 y hubiera tenido 1 metro más de calle libre para tener luz. Entonces, hubiera tenido más años de producción. Ya, eso es un caso real, nosotros lo medimos y el productor dice, bueno, pues ya hice esto, ¿ahora qué me sugiere? Y uno, pues ahí tiene que podar. Y dije, de 2 metros a 2,5 metros, toda rama que nazca ahí, la va a podar, la va a quitar. Y lo hizo. Entonces, el siguiente año, la producción fue igual, la calidad de la fruta fue mejor. Es el primer año, o sea, no bajó la producción. Y obviamente fue mucho mejor porque deja entrar la luz a los árboles, ¿no? Claro. Es una ventaja, ¿no? En resumen, las densidades son importantes, el arreglo topológico es importante, entrar a las distancias adecuadas para que no se sombree un árbol con el otro, identificar que la parte baja de la copa de flor y cuando deje de darlo o disminuya la flor es cuando tengo que podar. Tenemos que irnos a una pausa comercial, Sergio, y si me permite, regresando de la misma, hablemos ahora de nutrición. Me decías, la parte de la poda y la entrada de la luz toma importancia una vez que el árbol toma cierto porte, pero antes y durante también la nutrición se vuelve un factor fundamental. Si estás de acuerdo, regresando a la pausa, entraremos a esta lógica de análisis. Volvemos. Continuamos en Acústica Agronegocios. Amigos, Agronegocios, Acústica Agronegocios está de vuelta. En esta ocasión estamos hablando de los cítricos, del limón persa en particular, pero corrígeme si no, Sergio, creo que esto aplica para todos. Estas, digamos, lineamientos generales aplica para todos los cítricos y si me presionas para todos los frutales perennes. En la primera parte de la conversación nos centramos en el manejo, en el arreglo, en la poda, en la entrada de la luz, identificar la floración, distancias, marcos de formación, tres bolillo, en rectángulo, cuál es el más propicio, cuál es el menos propicio para ello. Pero entremos ahora en la nutrición. Si yo pretendo tener una plantación forestal no maderable de cítricos con unas densidades importantes, pretendo entrar a mercados exigentes y visualizo esta actividad como un negocio, como un agronegocio, sin duda la nutrición es un elemento fundamental. Así es. Eso es correcto. O sea, la nutrición es importantísima, ¿no? Hay factores, criterios que no debe uno olvidar como básicos. Decíamos en un principio, una vez que tienes arreglado la situación del agua, la situación de la nutrición, lo que sigue es la luz. Esos tres son básicos, ¿no? Agua, luz, entonces, nutrición. Exactamente. Entonces la nutrición debe ser desde pequeño, ¿no? Bueno, hay otro factor que después lo podemos comentar, que es control de plagas. La formación del árbol, pero
La nutrición es importante desde que es pequeño el árbol, y hay varias formas de nutrir. Lo convencional es una nutrición química, ¿no? Con fertilizantes convencionales como urea, triple 17, sulfato de amonio, en fin, ¿no? Y hay nutrición orgánica, que es otro manejo totalmente mucho más, diferente. Diferente y con más armonía con la naturaleza, ¿no? Pero en el caso del convencional, pues sí hay el limón persa es muy demandante de nutrimentos porque tiene un crecimiento muy vigoroso, tiene muchas rotaciones al año, es mucho más rotaciones que la naranja. Y entonces hay que estarle dando, cuando es pequeño, continuamente la nutrición, cuando menos 4 fertilizaciones al año. Conforme va creciendo, va bajando a 3, a 2, y yo creo que 2 es más que, ahí queda muy bien, ¿no? 2 y en épocas bien definidas. O sea, hay que ver, siempre hay que preguntarse para qué quiero nutrir, para qué uno quiere podar, para qué quiere hacer estas cosas, porque eso es lo que define el momento de hacerlo, el método de hacerlo, bueno, y hay varias cosas, ¿no? Entonces, en el caso de la nutrición, en el limón, digamos, en huertas adultas, yo les podría asegurar que hay una etapa temprana de nutrición, que sería fines de noviembre, principios de diciembre, porque en general, en todos los frutales, los cítricos sobre todo, por ahí está un fenómeno importante que se llama inducción floral, que eso no lo vemos. Pero cuando los cítricos se estimula para florecer con temperaturas frescas, abajo de 19 grados centígrados, o con sequía. Que para el caso del limón, con 3 semanas de sequía, es más que suficiente para que eche una floración. Por eso es que tiene muchas floraciones al año, ¿no? Pero la principal, que es la producción de tiempo, que es la de primavera, vamos a decir, viene el invierno. Aquí en Veracruz, pues no hay frío, pero sí hay temperaturas frescas, 19 grados para abajo, ya esas empiezan a acumular para que haya una floración aceptable. Y cuando haya humedad en el suelo y calor en el ambiente, viene una floración, ¿no? Que es la floración de primavera, la más importante. Un 60% de la floración se da en febrero o marzo, ¿no? Y después vienen otras que se reparten el resto, el 40% restante, ¿no? Entonces, ahí por eso es importante la fertilización primera. O sea, digamos, si aplicamos... el limón tiene otro... Aquí va a salir otro detalle. A ver. La fruta de tiempo, bueno, naranja en todos, es muy abundante y entonces el precio es bajo. Claro. Es lo que se llama... oferta y demanda. Oferta y demanda. Entonces, periodos de estacionalidad muy definidos, ¿no? Entonces, para el caso del limón, la mejor época de producción para el productor, que quisiera que ahí se diera todo, es en invierno. Y eso sería prácticamente febrero y marzo. Va variando en función del clima, puede ser antes, puede ser después, pero generalmente es febrero y marzo cuando debe darse la producción, porque es la que vale más. Con la floración de finales de año. De otoño. Entonces es septiembre, octubre hasta noviembre, es una floración aceptable para dar esa producción de invierno. Y esa floración se da por efecto de sequía, la sequía interestival o la canícula que se conoce aquí en México, ¿no? Esa canícula se da en agosto, a veces empieza en julio, generalmente julio-agosto. Después de eso, ya el árbol ya la yema está definida que va a ser flor. Ya se dio la inducción floral para ese periodo de floración. Y todo lo que viene después, ahí es importante nutrir el árbol o un poquito antes de la canícula o después de una manera foliar, que es más efectivo, ¿no? Para fortalecer la floración, que no aborte la flor, ¿no? Exactamente, para que amarre. Porque un árbol mal nutrido va a echar mucha flor, pero va a amarrar poco. Exacto. Y un árbol que va a morir va a echar excesivamente flores, pero pues se va a morir. Es un síntoma, ¿no? Es un síntoma. Entonces, sí, es importante. Miren, hay 4 factores para que haya floración, porque yo también trabajé un poquito en intensificar la floración en los periodos de mayor rentabilidad. Entonces, tiene que haber poco fruto en el árbol. Un árbol cargado de frutos, pues, como por sentido común, no necesita más flores. Tiene igual en los animales, ¿sí? Si tiene 6 marranitos de la marrana, pues no se va a embarazar, ¿no? Claro.
Entonces, es un factor, pocas flores, pocos frutos. La otra es hojas maduras suficientes y volvemos a la luz. Mientras más hojas maduras y sanas haya, bien iluminadas, el árbol va a producir mucho más cantidad de fruto, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué significa que sean hojas maduras? En cítricos ya algún autor por ahí lo dijo hace tiempo. Cuando el brote terminó de crecer longitudinalmente, aunque las hojas todavía están verde claro, que se puede decir tiernas, ya está facultado para florecer. Entonces necesitamos hojas, pocos frutos, hojas, necesitamos nutrición, que haya alimento en el árbol, es el tercer factor, y el cuarto es un factor que estimule la floración, que puede ser temperaturas frescas o sequía. Teniendo los 4 factores, ya lo único que falta es de que venga una lluvia, que moje el suelo y que haya temperatura alta en el ambiente. Si se da eso, viene una floración aceptable. Y eso lo hemos visto, ¿no? Entonces lo que hacen aquí en Veracruz es precisamente esperar la canícula, que se estimule el árbol para que florezca. Y una vez que existen esas condiciones, lo que hacen es podar. Pero viene la nutrición en ese momento también, ¿no? Decías, poco antes de la canícula, después de la canícula, cuando ya está la yema, meter nutrición para que la flor tenga suficiente fuerza y amarre. Después viene, dices, la poda. Ya me recordaste que estábamos hablando de nutrición. Entonces, para limón persa puede ser un 40% a fines de año o principios de año, ya muy tarde, sí. Y el 60% puede ser en agosto. Así repartí yo una vez un nitrógeno, fósforo y potasio, pero dividí el nitrógeno de esa forma. Y bueno, el impacto fue tremendo porque manejé dosis de nitrógeno, concentraciones es un abanico grande, desde 0 a 800, 1300 y 1600 gramos por nitrógeno, de gramos de nitrógeno por árbol. La literatura mundial se quedó más de 1300 para cítricos, en cualquier especie. Sin embargo, a nivel experimental dije, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Bueno, resultó que 800 gramos de nitrógeno era lo mejor. Eso era no tan alto, pues no hay que echar tanto. Y con esa nutrición así repartida en 40%, yo creo que la apliqué en enero, y el 60% en agosto, hubo una producción de 8.5 toneladas de invierno en febrero-marzo, en comparación con el testigo que produjo nada más 2 toneladas por hectárea, ¿no? Okay. Entonces, era una huerta bien manejada, con asesoría técnica, o sea, un técnico que iba continuamente. Pero entonces pregunté, ¿qué aplican? Ácidos húmicos, púlvicos, ureas, al follaje, al suelo, y sumé todo lo que era nitrógeno. Bueno, ocurrió que el nitrógeno estaba aplicando 264 gramos por árbol por año. Entonces, cuando subimos a 800, esto se va hasta arriba, ¿no? Se multiplicó. Entonces, es una gran diferencia, ¿no? Sí. Bueno, interesante cómo alguna vez, no soy experto, ni pretendo serlo, ni pretendo presumirlo, ni mucho menos, pero platicaba yo con varios que se dedican a la producción de fruta que me dicen que la estimación de cosecha se hace en base a la cantidad de flor. Por lo tanto, cuidar la flor se vuelve importantísimo para tener una buena cosecha, ¿no? Sí, de hecho sí, aunque en cítricos amarrará un 3% de la floración, cuando mucho, ¿no? El 3% de la floración se convierte en fruto. Así es. Hay ocasiones en que uno puede aplicar ácido gibberellico en diciembre, donde se da la inducción floral otra vez, es un momento preciso. Y por eso decía, hay que saber para qué queremos y definir momento, ¿no? Claro. Se aplica ácido gibberellico, se puede reducir hasta 75%, 78% de la flor se reduce, pero esa poca flor es suficiente para amarrar y dar una buena producción. Entonces, ¿qué pasa? Que el árbol, la flor, es un desgaste increíble de agua, de energía, de alimento para el árbol. Claro. Entonces, si nos ahorramos el 75% de la floración, ese 25% va a tener mucho más posibilidades de amarrar. Y eso ocurre, o sea, es la lógica, ¿no? Entonces, sí tiene que ver mucho, hay que cuidar la flor, hay que cuidar el amarre. Los periodos de floración a amarre de fruto, que aquí el amarre de fruto no es a la caída de pétalos. El amarre de fruto, hay un autor ya de hace 1978, me acuerdo bien, de apellido Rutter.
él decía, tú ves acumulando la caída de fruta, ves sumándola y forma una sigmoide. Y justamente cuando encuentras la tangencial de la parte última de la curva de arriba, ahí es el momento de amarre. Y sí, bueno, nosotros lo hemos hecho y realmente el amarre generalmente se da para limón, naranja, cuando está a 1.5 centímetros de diámetro, no el fruto pequeño, no la caída de flor, de pétalos, perdón. Entonces siempre está un poquito más tarde. Interesantísimo el manejo integrado de limón persa, de los cítricos en general. Me parece que hemos tenido la oportunidad de escuchar muy sabios consejos, además, más que consejos, muy sabios resultados de las investigaciones en los campos experimentales, del campo experimental y de las plantaciones de experimento que tienen ahí trabajando. Doctor Sergio, más o menos en esta zona, ¿cuántos productores están ya trabajando con todas estas líneas de manejo que usted nos está mostrando y poniendo en la mesa el día de hoy? Bueno, y pues no tenemos medido, no hemos hablado del impacto, pero sí, la poda, aunque no se puede decir que no sabemos qué tanto fue. Yo la primer efecto que tuve de fechas de poda fue en 1992. Y ahora pues es común que todos poden, pero yo no sé si fue por lo que nosotros sacamos o porque las experiencias se van compartiendo de productor a productor, pero sí, aquí en Veracruz es muy común eso prácticamente yo diría que el 60% más el productor lo hace, ¿no? Bueno, cuando el conocimiento se comparte de productor a productor, quiere decir que hicieron bien su trabajo, ¿no, doctor Sergio? Bueno, queremos pensar que así fue, ¿no? Pero no me achaco no sea falso, modesto. La verdad es que el reconocimiento no solo a usted como investigador, sino a las instituciones que hacen esta noble labor, creo que es algo que nosotros siempre debemos de hacer. Hace una buena labor en la manera que sí. Sin duda alguna. Sí. Sergio, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu paciencia y tu sapiencia. Agradecidos todos los productores de escucharte. Esperemos poder tener oportunidades más adelante de seguir escuchándote en algún otro producto en específico, pero por el momento el tiempo se nos agotó, pero te agradecemos mucho tu tiempo. Estimados amigos, productores de alimentos, nosotros quedamos a sus órdenes. Este programa el día de hoy se terminó. Su servidor Daniel Meiner se despide y los esperamos en la próxima emisión. Muchas gracias. Eso fue Acústica Agronegocios, la primera cadena de agronegocios en México. Una producción de Grupo Acústica.